Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase. Mi nombre es Paisani Mariano, la materia de Biología y Neurofisiología del Comportamiento. Vamos a seguir con sistema nervioso, con tratar de empezar a adentrarnos un poquitito en las cuestiones más fisiológicas, más a nivel celular, eh, algunas cuestiones de generalidades. Vamos a ampliar un poquitito algunos conceptos que se pusieron en el otro teórico. La idea del otro teórico, si bien no corresponde a esta materia, me pareció piola compartírselos para que puedan entender un poquitito cuáles son los mecanismos, que son mecanismos generales de impulso y activación de unión entre dos membranas del impulso nervioso. Y en este caso el ejemplo era bastante piola para poder entender cómo funciona una sinapsis química a nivel del acoplamiento neuromuscular. Vamos a retomar un poquitito algunos conceptos. Sí, vamos a decir que las células tienen una estructura en común habitualmente. eh, Tienen un núcleo, las células eucariotas del ser humano tienen un núcleo, tienen un citoplasma, una membrana plasmática y un conjunto de organelas y especializaciones de membrana. La organización de las células da lugar a distintos tejidos según el tipo de célula, por ejemplo, células musculares, por ejemplo, las células óseas. Vamos a activar el puntero. Células musculares, células de algunas glándulas, por ejemplo, las células óseas. Bueno, las células nerviosas no escapan a estas generalidades. Tienen un cuerpo celular, que ahora vamos a ver cómo se llama, cómo se caracteriza, eh, con un núcleo, con una serie de organelas y algunas especializaciones de membrana que en la célula nerviosa son las dendritas y los axones. ¿Sí? Todas estas organizadas entre sí dan lugar a distintos tejidos, por ejemplo el hueso, por ejemplo el sistema nervioso, por ejemplo todo lo que es la sangre, las células sanguíneas o los distintos epitelios de las glándulas, o la piel, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos conceptos generales que vamos a trabajar en esta presentación? Los componentes a nivel celular del sistema nervioso tienen que ver con dos tipos de células. Las neuronas, que son aquellas encargadas de transportar los impulsos nerviosos, y la neuroglía, con distintos nombres, ya sea en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, que es todas las células de sostén del sistema nervioso, de todo el tejido nervioso. Son las células que le van a proveer sustratos, le van a dar estructura y le van a dar características inmunológicas al tejido nervioso. ¿Sí? Vamos a profundizar algunos conceptos del impulso nervioso, algunas generalidades. Vamos a hablar de lo que es el potencial de acción, sus partes, los cambios que sufre la membrana celular en los distintos momentos del potencial de acción, el soma como cuerpo celular y los distintos tipos de sinapsis. La neurona, como les decía, es una célula que no escapa de las generalidades de tener un cuerpo celular, en este caso se conoce como soma, donde vamos a tener un núcleo y una serie de organelas. Estas organelas van a ser mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático grueso, retículo endoplasmático liso, que son las encargadas de darle eh, la función o de sostener las funciones de la célula. La síntesis, por ejemplo, de distintos neurotransmisores se produce en el soma producto de la decodificación del contenido genético del núcleo y en distintas etapas, del retículo endoplasmático rugoso al liso, se van formando lo que son las distintas vesículas en el aparato de Golgi de aquellos neurotransmisores y son transportados por todo el citoesqueleto hacia en las terminales axónicas donde se van a unir con otras células, ya sea un músculo, ya sea otras neuronas o ya sea otro tejido. Tenemos especializaciones de membrana como son, este cuerpo celular se llama soma.
Tenemos algunas especializaciones de membrana, como en algunos epitelios son los flagelos o los cilios. En la neurona tipo son las dendritas, que son estas prolongaciones, ¿sí? Y los axones, que son un poquito más largos. La información llega a través de las dendritas, ¿sí? Otras neuronas u otros tejidos toman contacto con las dendritas y el flujo de información viaja desde la dendrita hacia el soma. En el soma se va a definir si este impulso es lo suficientemente importante como para generar una respuesta, que puede ser que se codifique hacia el axón, o la sumatoria de varios impulsos pueden hacer que este impulso avance o no. Después tenemos lo que son las vainas de mielina, que si bien corresponden a la anatomía de la neurona, no son especializaciones propias de la neurona. Están formadas por lo que es la neuroglía. En el caso del sistema nervioso central son los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico son los astrocitos. Pero bueno, son las células de sostén, son la neuroglía. Como habíamos visto en el capítulo de embriología, es una especialización de membrana que va recubriendo, una especialización de membrana de la otra célula, que va recubriendo el axón. ¿Para qué lo recubre el axón? Para permitir que el flujo de información vaya más rápido. En algunos casos los axones son muy muy largos y el flujo de información, que en este caso va a ser el de un potencial de acción generado a nivel de la célula, va a hacer que salte de un punto a otro de lo que son estos nodos. ¿Sí? Nodos son estos lugares libres de mielina en donde el potencial de acción o esta diferencia de potencial eléctrica va a saltar de nodo a nodo, lo cual acelera considerablemente la velocidad de la información. Aquellas axones no mielinizados tienen una velocidad de conducción de hasta 1 a 3 metros por segundo. O sea, la información viaja 1 metro, por ejemplo, por segundo. Imagínense ustedes, los axones más largos que nosotros tenemos son el de los miembros inferiores. Si yo, por ejemplo, entre que decido mover mi miembro inferior, si tardase 1 a 3 segundos en mover ese músculo, imagínense, yo quiero mover mi pierna, 1, 2, 3, y ahí podría caminar. Entonces, el hecho de que esté mielinizado acelera el flujo de esta información y hace que a 300 metros por segundo sea mucho más rápida el deseo y la realidad, digamos. Yo quiero mover y se mueve inmediatamente. Todo esto forma el axón. Y las distintas especializaciones del axón de membrana, que van a ser los botones sinápticos, que es donde toma contacto con otras células. Bien, como les decía, especializadas en el impulso nervioso, en la transmisión del impulso nervioso, que tiene una única dirección. Es desde las dendritas, pasa por el soma y avanza por el axón. Como les decía antes, ya sea en sistema nervioso central, los oligodendrocitos, o las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, son los que van a dar lugar a estas vainas de mielina. ¿Sí? Bien, una diferencia anatómica macroscópica, podríamos decir, es en lo que conocemos como sustancia gris y sustancia blanca. Cuando veíamos los videos de embriología, veíamos que toda la sustancia gris es donde estaban metidos todos los cuerpos celulares, los somas. En el caso del sistema nervioso central van a ser los núcleos, son distintos núcleos que pueden estar por debajo de la corteza, y en el sistema nervioso periférico son los ganglios. Cabe destacar que la corteza cerebral es todo sustancia gris. Por debajo de la corteza vamos a tener un gran abanico de axones que son sustancia blanca, y
y donde van a estar metidos en las distintas estructuras los núcleos, ya sea del hipotálamo, del tálamo, el cuerpo calloso, todos son estructuras de cuerpos neuronales, ¿sí? Y los distintos tractos van a ser estos haces o tractos que les decía, como un abanico en el sistema nervioso central, y los distintos nervios, que son los axones del sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, sustancia gris conformada por cuerpos celulares o somas, ya sea sistema nervioso central o periférico, y la sustancia blanca por haces o nervios o tractos nerviosos libres de cuerpos neuronales. Para entender un poquitito cómo es el flujo de la información. Fíjense, nosotros tenemos distintos tipos de neuronas que las vamos a ver un poquito más adelante, pero acá tenemos un corte transversal de la médula espinal en donde tenemos las áreas libres de cuerpos que son el cordón anterior, el cordón posterior, perdón, las dos cordones anteriores y los cordones laterales, por donde habitualmente sube información eh, o hay flujo de información de axones, ¿sí? Y después tenemos las astas posteriores y las astas anteriores que están conformadas por cuerpos celulares o somas. Fíjense, la aferencia, ¿sí? La entrada de un estímulo, ya sea un estímulo doloroso, una sensación de temperatura, de presión, de lo que sea, se hace a través de dendritas especializadas de una neurona que tiene su ganglio, su cuerpo, su soma, en uno de los ganglios paravertebrales, por fuera de la médula, ¿sí? Está el soma en estos ganglios que están alrededor de la médula. Entonces, su aferencia se produce por estas dendritas especializadas, que pueden ser mecanorreceptores, varoreceptores, lo que sea, y estas dendritas ingresan hacia el soma, el cual tiene, digamos, como una especie de el mismo axón, digamos, en este tipo de célula como modificado para que pueda llegar a cubrir varias distancias y directamente tomar contacto con una interneurona o una neurona de asociación, o a veces directamente con la neurona efectora, eh, para realizar una respuesta. En este caso, por ejemplo, si fuese un reflejo aquiliano, que es esto de que hablábamos del reflejo patelar, cuando a mí me pegan por debajo de la rodilla y yo extiendo la pantorrilla, habitualmente no hay una interneurona y es un reflejo como directo. En este caso puede haber una interneurona, digamos, este axón toma contacto con las dendritas, se codifica, ve si tiene que pasar o no, sale por el axón a las dendritas de la respuesta motora, que estamos hablando de lo que son el asta anterior de la médula, habitualmente son las alfa motoneuronas, y dan lugar a, ya sea por ejemplo la contracción muscular, eh, puede ser la secreción de alguna glándula, por ejemplo, o por ejemplo, si yo percibo frío, ¿sí? Si yo percibo frío, la sensación a nivel medular es la piloerección. Entonces se produce, digamos, como un estímulo local, una contracción hacia los distintos músculos que están por debajo de la piel. Para entender un poquitito esto que decíamos de los distintos tipos de neuronas, fíjense este tipo de neurona que son las unipolares, ¿sí? Tenemos las multipolares, las bipolares, que esto es incluso la más común a nivel del sistema nervioso, estas dos son las más comunes a nivel del sistema nervioso central, y las unipolares, donde tenemos un soma con un solo polo, ¿sí? Que es la dendrita y directamente la conexión con el axón, ¿sí? Fíjense la diferencia con las neuronas multipolares que tienen como varias vías de asociación con otras estructuras o varias
entradas de información. Y con las bipolares tenemos un solo lugar de entrada, procesamiento y flujo de información. La única que cambia un poquitito son estas neuronas que son habitualmente sensitivas, en donde el estímulo es siempre el mismo, no hay muchas vías de asociación, el estímulo es siempre el mismo y generan como una respuesta más habitual o más típica. Los tipos de neuronas que estamos hablando, esto es lo que les decía, son habitualmente las neuronas sensitivas, las que tienen este único polo con las dendritas y el flujo de información hacia alguna vía de respuesta. Si por ejemplo esto que les decía, a nivel de la piel puede ser la piloerección o la transpiración, incluso también tiene que ver con vías de asociación de este tipo, con neuronas sensitivas. Después tenemos los otros tipos de neuronas que son los más comunes, las multipolares y las bipolares. Esta estaría ejemplificándola con una inervación a nivel de un fascículo de músculo estriado. Esta podría llegar a ser una alfa-motoneurona. Fíjense que son las neuronas que están ubicadas, como digamos, en el asta anterior de la médula, que dan lugar a una contracción. Y fíjense cómo está recubierta por vainas de mielina para acelerar bastante el proceso de contracción. Tal vez esta neurona podría ser más típica del sistema nervioso central. Para hablar un poquitito de cuáles son las células de soporte que decíamos antes, tenemos 4, ¿sí? En términos generales. Los astrocitos, a mi criterio, podríamos decir que son los más importantes porque cubren varios aspectos. Fíjense que no van a dar lugar a mucha estructura de sostén, pero sí participan en lo que es el filtro de nutrientes hacia la neurona. Toma contacto con los capilares, donde llega el oxígeno, donde llegan los nutrientes, donde llega el azúcar y todo lo que sean tóxicos, llega directamente y forma lo que se conoce como una barrera hemato, ¿sí? Hemato sanguínea, hematoencefálica. Sirven como una barrera para filtrar lo que pueda dañar a la neurona, que es de vital importancia, y permitir el paso de lo que sea necesario. Después vamos a tener lo que son la microglía, que son células habitualmente de carácter inmunológico que van a defender ante o reaccionar o codificar la activación de distintas otras células de inmunológicas ante alguna infección, por ejemplo. Después tenemos lo que son los oligodendrocitos, que a nivel del sistema nervioso central son los que producían el recubrimiento de los axones, ¿sí? Con las vainas de mielina. Y las células ependimarias, ¿se acuerdan que las habíamos visto en embrio? Que daban lugares a los plexos coroideos, ¿sí? Que son donde se produce el líquido cefalorraquídeo, que es ese líquido que tiene como un efecto de protección, de impactos o amortiguación en el espacio de las estructuras encefálicas. Como les decía, los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central y las células de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero también están lo que son la microglía, las células ependimarias en la médula, por ejemplo, están en el centro de la médula, y los astrocitos van a estar también en la médula, permitiendo, digamos, el abastecimiento nutricio de las neuronas. A diferencia de las neuronas que, como bien saben, no pueden dividirse, ¿sí? Eso vamos a hablar un poquito al final del concepto de neuroplasticidad, pero las neuronas en sí no pueden dividirse. Uno tiene, digamos, como un número específico donde hay, digamos, neurogénesis hasta cierta edad,
y después lo que empiezan a suceder es lo que conocemos como neuroplasticidad, que es generar nuevas conexiones eh, entre las células, generar nuevos circuitos celulares en lo que es aprendizaje, aprender cosas nuevas, eh, o desarrollar nuevas actitudes o lo que sea. Eso sí se puede dar durante la vida adulta. Lo que no se pueden es dividir. Como que terminamos con un pool específico y después sí se pueden ir destruyendo neuronas. En cambio, la neuroglía, que son todas estas células de sostén, sí tienen la capacidad de dividirse, pero lo que no pueden es transmitir impulsos nerviosos. La única que puede transmitir impulsos nerviosos son las células nerviosas. Tienen algunas características, como todas las células, que tienen ciertas características. Las neuronas la utilizan para hacer avanzar un estímulo nervioso, que son la excitabilidad y la conductividad. La excitabilidad es la capacidad de responder a un estímulo y convertirlo en un impulso nervioso. O sea, excitables se pueden excitar porque tienen, digamos, un potencial de membrana que puede responder a distintos estímulos y dar lugar a un potencial de acción, como vimos en el teórico anterior. Y conductividad, la capacidad de conducir ese impulso, esa señal, eh, a otras células o músculos u otros tejidos. ¿Sí? Hacemos un pequeño repaso de lo que dijimos en el teórico anterior. Esta capacidad de poder transmitir un impulso nervioso es lo que conocemos como un potencial de acción. Si recordamos, cualquier señal, que puede ser incluso una señal eléctrica entre una célula y otra, va a generar un pequeño cambio a nivel de la membrana plasmática. La membrana, dijimos que tiene un potencial en reposo que es aproximadamente a menos 90 milivoltios. Es una electronegatividad que se llama, es una diferencia potencial que tiene gracias a los iones sodio y los iones potasios, que queda más o menos en menos 90 milivoltios. Cuando hay algún estímulo que hace que este potencial de membrana ascienda y se haga menos electronegativo y pueda llegar a un potencial de excitabilidad, que es este potencial umbral, es donde van a activarse los canales de sodio y canales de potasio dependientes de voltaje, como habíamos visto en el otro teórico. Van a modificar su estructura y van a hacer que ingrese muchísima cantidad de sodio porque está deseoso por entrar. El sodio, como está 140 a 5, digamos, 140 miliequivalentes extracelular contra 5, entonces está como muy deseoso de entrar. Cuando empieza a ingresar por ese gradiente osmótico, la membrana, que es permeable al potasio, el potasio empieza a salir. No tanto, porque tiene, digamos, un gradiente también, una capacidad de transporte, que es superada por la del sodio, hasta el punto en el que el mismo cambio de potencial que llevó al potencial de acción modifica la estructura de los canales de potasio dependientes de voltaje, que son más lentos. Entonces se abren, ¿sí? Se abren, y es donde rápidamente baja esta electronegatividad, se vuelve cada vez, o sea, aumenta de nuevo la electronegatividad porque empieza a salir con muchísima más cantidad el potasio. ¿Sí? Una vez que la membrana alcanza su potencial de reposo, sigue bajando un poquitito más en lo que conocemos como un periodo refractario. ¿Sí? Tenemos un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Qué significa esto? Es el momento en el que la célula, si recibe otro estímulo, no puede volver a excitarse. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, logro un potencial de acción por algún estímulo en esta etapa,
por más que le dé más estímulos, no voy a lograr otro potencial de acción porque ya los canales ya respondieron a un cambio en el voltaje y modificaron su estructura tridimensional. Entonces, por más que yo le vuelva a meter estímulos, no hay posibilidad de que esos canales respondan porque ya están activados. Cuando se siguen, que todavía no se han cerrado, están cerrados los de sodio, pero los de potasio están abiertos, al estar cerrados los de sodio, aparece lo que es un periodo refractario relativo, en donde si es lo suficientemente intenso el estímulo, ¿sí? La señal, el cambio de potencial de membrana podría volver a abrir los de sodio y generar otro potencial de acción. Si no, esta hiperpolarización, porque sale el potasio, entra el sodio y después la bomba de sodio-potasio la empieza a regularizar, vuelve a un potencial de membrana en reposo. Es medio un chino, está bueno que lo vean despacito, el teórico anterior lo explico bastante en detalle. Este tema a mí me interesa que lo vean así con tranquilidad y en detalle porque si no cuesta mucho entender el resto de las cosas. Entonces, dedicarle un ratito nada más y comprender a ver cuáles son las partes, volver a repetirlo, volver a verlo, les va a servir para comprender. Un poquito en detalle lo que veníamos hablando, el sodio está considerablemente en más cantidad que afuera que adentro, esto es la célula, y el potasio a la inversa, es mucha más cantidad adentro que afuera. Ustedes ven cargas positivas, negativas, positivas, negativas. No es el potasio el que genera que la carga sea negativa adentro. Es una fórmula que incluye otros elementos más como el cloro, que también está muy alto dentro, y entre el sodio y el cloro son los que definen esa carga eléctrica. Sí, lo que ejemplifica este gráfico es que las concentraciones de los iones se representan de esta forma. El sodio está en mucha más medida afuera que adentro. Hay algunas medidas de protección que hacen que, como el sodio arrastra agua, la membrana sea impermeable al paso del sodio. Entonces el sodio está fuera de la célula. El potasio, por su parte, tiene vía libre, puede ir y venir sin arrastrar agua. La membrana es muy permeable al potasio. Entonces, para equiparar un poquito esas cargas, el potasio termina estando en la misma cantidad que el sodio, pero por dentro de la célula. Cuando tenemos algún estímulo que provoca que rápidamente ingrese un poquitito de sodio, se genera una pequeña despolarización local que hace que un pequeño segmento de la membrana se vuelva menos electronegativo o más positivo, si quieren. Ese pequeño cambio potencial, si es lo suficientemente intenso, puede dar lugar a un potencial de acción local, ¿sí? Con la despolarización de ese segmento de la membrana. Y si la membrana tiene, como decíamos, es una neurona y tiene la capacidad no solo de excitarse, sino de conducir, o sea, una cosa es la excitabilidad y otra cosa es la conducción del impulso nervioso, ese cambio de potencial, esa generación de potencial de acción, se empieza a conducir a generar pequeños cambios de membrana locales con potencial de acciones locales y potenciales de acción que van avanzando en un solo sentido. Llega el punto donde avanza ese potencial de acción y en la primera parte en donde se había despolarizado empieza el proceso de repolarización, como habíamos visto, que es cuando el potasio está todo afuera, el sodio está adentro y la bomba de sodio-potasio ATPase empieza a actuar haciendo que salga ese sodio y entre el potasio a la fuerza, ¿sí? Que es el restablecimiento de las concentraciones iónicas iniciales. ¿Cómo hacemos para que avance más rápido? Lo que decíamos, un potencial de acción salta de un nodo, los nodos de Rambier, salta de un nodo a otro
acelerando la capacidad de conducción. Si decíamos que sin vaina de mielina aceleramos, o sea, hacemos que la conducción haga de 1 a 3 metros por segundo, con las vainas de mielina alcanzamos hasta 300 metros por segundo. Fíjense cómo es una especialización de membrana de otras células, ¿sí? La mielina, como que recubren vainas. ¿Qué es lo que pueden hacer que, básicamente entonces podemos decir que la generación de un potencial de acción depende de la permeabilidad de la membrana al sodio, algo que la haga que aumente localmente? ¿Cómo se puede frenar esto? Con algún anestésico o con algún sedante que alteran la permeabilidad de la membrana al ion sodio. O algunas cuestiones mecánicas como el frío, ¿sí? Al afectar la circulación sanguínea, o la presión, ¿sí? Cuando uno comprime algo se afecta la irrigación. Acá lo que podemos ver es cómo el impulso nervioso tiene un flujo unidireccional, desde las dendritas hacia el soma y de ahí al axón. La única excepción anatómica son estas células nerviosas sensoriales que tienen un solo polo, son unipolares y tienen las dendritas unidas al axón directamente. ¿Cómo se establece la comunicación? Entonces habíamos dicho que la comunicación entre dos neuronas o una neurona y una glándula o un músculo a través de la sinapsis. Existen dos tipos de sinapsis: las sinapsis eléctricas, que son muy pocas y no tienen demasiada trascendencia clínica, al menos en el humano, y se dan más que nada en el sistema nervioso central. Simplemente son cambios de la electronegatividad que se transmiten de una neurona a otra. Lo más común es que vemos las señales, las sinapsis químicas. ¿Qué implican esto? Un estímulo que hace que avance un potencial de acción, y ese potencial de acción, cuando llega a la unión, ¿sí? Al botón sináptico, fíjense, de un axón, ya sea a una dendrita o directamente al soma, voy a tener que ese potencial de acción hace que la membrana sea más permeable al calcio, ¿sí? En la membrana presináptica tenemos membrana presináptica, membrana postsináptica y hendidura sináptica. Entonces, ese potencial de acción que llega hasta acá hace que se abran canales dependientes de voltaje de calcio, ¿sí? Como cambia el voltaje por el potencial de acción, se abren los canales de calcio. El calcio, como está más afuera hay más afuera que adentro, tiene un gradiente que le permite entrar, y ese aumento de la concentración de calcio facilita que las vesículas que están contenidas en los botones sinápticos con neurotransmisores se dirijan hacia la membrana presináptica, liberando su neurotransmisor, ¿sí? Que puede ser cualquier neurotransmisor. Este neurotransmisor va a adherirse a los receptores de la membrana postsináptica y va a generar un estímulo, un cambio. Puede ser la apertura de un canal de algo, puede ser de sodio, por ejemplo, puede ser un canal de potasio, puede ser lo que sea, que genere un estímulo o una inhibición. O puede generar un mecanismo metabólico de síntesis de alguna otra sustancia, por ejemplo, que no sea justamente la apertura de un canal. Como decíamos, tenemos un terminal axónico, una hendidura sináptica, ¿sí? El potencial de acción llega y facilita que las vesículas se adosen a la membrana presináptica, liberen su neurotransmisor y activen, ya sea en este caso, canales iónicos, ¿sí? La vesícula se fusiona con la membrana plasmática, el neurotransmisor se libera en la hendidura y este se une a un receptor en la membrana postsináptica o receptora, ¿sí? ¿Qué pasa con este neurotransmisor? Puede ser recaptado, ¿sí? Puede volver a entrar a la célula, puede destruirse en la hendidura sináptica, puede utilizarse o puede difundirse
hacia el espacio intersticial. Son las opciones que tiene. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que pueden hacer el neurotransmisor, abrir un canal de sodio, por ejemplo. En este caso, una vez que el neurotransmisor es degradado, se cierra el canal de sodio. Según el neurotransmisor va a tener, según lo que genere el neurotransmisor, va a tener un efecto. Básicamente va a transmitir un impulso y donde sea recibido ese impulso va a generar un efecto. Básicamente hay como dos grandes tipos de receptores, que son los glutamaérgicos o glutamatérgicos o los GABAérgicos. El glutamato es fíjense acá, es el principal neurotransmisor de excitación por excelencia del sistema nervioso central. Y el GABA, ¿sí?, es el principal neurotransmisor de inhibición del cerebro. Con lo cual, si yo tengo un receptor que es sensible al glutamato y el glutamato lo activa, eso me va a generar un estímulo positivo, va a hacer que se genere una excitación de la célula siguiente. En cambio, si ese tiene un receptor GABA y yo tengo alguna molécula que me haga activar ese receptor GABA, voy a generar una inhibición de la conducción o del estímulo, ¿sí? Y después tenemos distintas cuestiones, por ejemplo, la acetilcolina, como habíamos dicho, cuando se libera como neurotransmisor, abre canales de sodio que generan un potencial de acción y activan la contracción del músculo. La dopamina, por ejemplo, es uno de los principales neurotransmisores del placer junto con la serotonina, ¿sí?, o las endorfinas, que en varias áreas del cerebro influyen en el humor, hacen que la persona se sienta más tranquila, más relajada, que ya vamos a ver cuando hablemos de algunas adicciones, cómo intervienen con los receptores de dopamina o serotonina. Por ejemplo, la cocaína, la metanfetamina y el éxtasis lo que hacen es bloquear las bombas de recaptación de algunos neurotransmisores o incluso las hacen funcionar al revés. Imagínense si yo les digo entonces, la dopamina o la serotonina que influyen en el placer, si meto alguna de estas sustancias y hago que esa cantidad de neurotransmisor no disminuya en el botón sináptico, me va a aumentar mucho el estímulo que esto genera. Si esto me genera placer, al aumentar la cantidad disponible, va a copar todos los receptores y va a generar mucho más placer. Incluso algunos hacen que algunos de las bombas de recaptación hacen que funcione al revés y la bombean. En vez de recaptarla, bombean dopamina o serotonina. Fíjense lo que pasa con la dopamina, que al hacer que la gente se sienta bien, lo que suele pasar es que como los receptores de dopamina de la membrana postsináptica se saturan, ¿sí?, porque están todos tapados, aparece lo que se conoce como un mecanismo de defensa, que es un down regulation, que es una regulación a la baja. La célula postsináptica empieza a sintetizar, o sea, a producir menos receptores o se bloquean mucho más rápido. Entonces vos necesitas introducir más sustancia para que tenga los mismos efectos. ¿Sí? Uno empieza a creer que tiene que meter más sustancia que genera que se bloqueen estos receptores, entonces me generaría más disponibilidad de dopamina. Con la serotonina pasa algo parecido, ¿sí? Fíjense, no solamente se produce la regulación a la baja de los receptores que me obliga a mí a aumentar la sustancia, sino que como tiene efectos más generales como esto, mayor conciencia sensorial, mayor armonía, qué sé yo, funcionan como antidepresivos al principio. Se cree que estos aumentos de serotonina terminan influyendo en la liberación de oxitocina, que es
la hormona o el neurotransmisor del placer, por decirlo de alguna forma. Pero pasa lo mismo que con la dopamina, termina habiendo menos receptores y yo tengo que aumentar la sustancia, tengo que empezar a consumir más de la sustancia que me genera este efecto. El alcohol es un poquito al revés, me estimula los receptores GABA, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que glutamatérgicos son excitadores y los GABA son inhibidores. Entonces, si yo tengo algo que me estimula un receptor GABA, lo que va a hacer es señales de inhibición y bloquear receptores para glutamato. Entonces vamos a tener menos señales de excitación y tenemos los efectos típicos relajantes del alcohol, que la persona está más lenta, puede ser que esté como más desinhibida porque no tiene los efectos protectores, está como más relajada, está como más obnubilada, al punto que te puede entrar en coma. Cuando una persona bebe con frecuencia, el cerebro reduce los receptores GABA y aumenta los receptores de glutamato. Sin el alcohol, un alcohólico se siente ansioso y nervioso o sobreestimulado. Al aumentar los receptores de glutamato empieza a estar como más excitado y yo necesito meter más la sustancia, por eso aumento el volumen de alcohol, eh, para poder estimular más receptores GABA. ¿Sí? Necesito de nuevo aumentar la sustancia. Como les había dicho en el teórico anterior, lo que hace la nicotina es como un homólogo molecular para la acetilcolina, y lo que hace la sobreestimulación de los receptores de acetilcolina es que a nivel del sistema nervioso central se libere dopamina a nivel de la glándula pineal, y lo que produce es como un efecto de placer, digamos, como un efecto de sensación de relax por el consumir nicotina, y a su vez estimula algunos otros lugares de músculo liso, con lo que puede aumentar incluso el tránsito intestinal. Pero al estimular, digamos, la liberación de dopamina en el centro del placer, es lo que genera esta cuestión adictiva al tabaco, que es bastante fuerte. Como les había dicho al principio, aparece el concepto de neuroplasticidad, que tiene más que ver, obviamente, no como una división de las células, sino como una capacidad de las células de poder adaptarse, a modificar la síntesis de distintos neurotransmisores, a producir nuevas conexiones, nuevas dendritas, eh, o modificar, por ejemplo, los contactos, la sinapsis, los axones con otras neuronas, o poder modificar, digamos, y generar nuevos circuitos, ¿sí? Esto no se descubrió hace mucho tiempo y revolucionó, digamos, hasta lo que son la crianza de los niños, por el tema de la importancia que es la neuroplasticidad, de poder brindar una buena cantidad de neuronas, por decirlo de una forma, en la infancia, para que puedan, digamos, durante toda su vida ir generando nuevas conexiones. Entonces, como les decía, es la capacidad del sistema nervioso para modificar su organización estructural y funcional a través de cambios microscópicos en neuronas y glías. Puede ser la regeneración axonal, con generar nuevas conexiones colaterales, ¿sí? Dar lugar, digamos, como una neurogénesis en la primera infancia, y armar nuevas conexiones ya en la vida adulta. Como para sacar algunos conceptos importantes que habíamos dicho, la importancia del potencial de membrana, ¿sí? Que tenemos un potencial de membrana que no es fluctuante, pero aproximadamente se mantiene entre los 90 milivoltios, y depende de la baja permeabilidad al sodio, la alta permeabilidad al potasio y de la bomba de sodio-potasio ATPase. Que existe un potencial umbral, que es aquel potencial de membrana en el cual se puede disparar un potencial de acción, ¿sí? El potencial de membrana es un potencial de membrana en el cual se pueden abrir los canales de sodio y potasio dependientes de voltaje. Una vez disparado el potencial de acción, es el inicio del estímulo nervioso, ¿sí? Que va a dar lugar a la conducción del impulso, ¿sí? Dura un tiempo porque
Son algunos milisegundos que esos canales se vuelven a cerrar, pero es lo suficientemente prolongado como para que se vaya extendiendo localmente. ¿Sí? Aparecen los potenciales posinápticos excitatorios, ¿sí? o inhibitorios. Tenemos dos tipos de sinapsis. La que más nos interesa es la sinapsis química, que es aquella en la que se liberan vesículas con neurotransmisores que van a dar lugar a una función que va a corresponder al tipo de receptor que vamos a tener, lo que vaya a generar ese receptor en la neurona postsináptica. Puede ser excitatoria, puede ser inhibitoria, puede ser de contracción muscular, de estímulo de alguna glándula, lo que sea. Y por último, y no menos importante, que la dirección del impulso nervioso es unidireccional. Siempre va desde un lugar de aferencia, un centro de procesamiento que puede haber, y una eferencia que es el axón. Espero que les haya servido. eh, a su disposición para cualquier consulta, y mañana pasado vamos a estar subiendo unas actividades de repaso como una especie de cuestionario para que charlemos el jueves. Les mando un abrazo y cualquier cosita nos consultan por el mail. Saludos.